Bien, buenos días, sobre todo a los madrugadores ahí al otro lado del charco. Y bienvenidos y empezar por dar las gracias a todos los ponentes que han aceptado de involucrarse en este evento y a todos los asistentes que invitamos a participar y a animar el debate sobre los temas que pondremos en la mesa. Para situarnos un poquito, este es un evento que nace de la colaboración entre el grupo de investigación de la Universidad de Valencia, JOCASOT, y el grupo de estudios sobre sindicatos, empresas y trabajo, GESET, y de la Universidad de San Juan en Argentina. Es realmente el primer evento que estamos organizando desde el grupo de investigación. Es un grupo de investigación aquí de Valencia, digo, que se llama JOCASOT porque es Jóvenes, Cambio Social y Trabajo. Y la verdad es que la idea que tengo es la de retomar el tema y una mayor atención e intentar construir una red de investigación lo más sólida posible sobre temas de juventud, porque creo que más allá de ser un tema siempre clave en la sociología y también en otras disciplinas, creo que es un momento particularmente sensible y particularmente grave, podemos decir, para la juventud, dado los cambios enormes a los que se tienen que enfrentar. Y sobre todo creo que hay como dos indicadores muy importantes de malestar que nos llaman a un compromiso ético como personas y como profesionales de la sociología, a un compromiso con la juventud. Por un lado, todos los indicadores apuntan a un crecimiento exponencial del malestar psicológico, a la salud mental profundamente afectada, no solamente por la crisis del COVID, sino a todo un conjunto de fenómenos que están deteriorando la calidad de la vida social, afectiva y la perspectiva de futuro. Bueno, es un tema muy grande. Y también la enorme, la amplitud con la que los jóvenes se están sumando a una emergente derecha radical en todo el mundo y en muchos países. Me parecen dos indicadores, entre otros, de un enorme malestar que no encuentra una canalización, no encuentra una forma colectiva de ser elaborado. Entonces se canaliza de esta forma. Y algo, pienso, en primer lugar, pues estamos haciendo mal y probablemente hay que implicarse más, cambiar la mirada, escuchar e involucrarles a los jóvenes, y los tenemos todos los días a clase y a veces yo me siento como impotente, no sé qué hacer, no sé. Entonces creo que construir una comunidad de reflexión sobre esta cuestión sea muy importante. El evento también está dentro de un plan del instituto al que pertenezco de investigación, el Instituto Universitario de Creatividad e Innovación Educativa. En su plan de internacionalización hemos invitado y continuamos a invitar, juntos con la facultad y el departamento, colegas y compañeros que vienen de otros países para implementar pues, la dimensión internacional de nuestra mirada. Por tanto, me reitero en el agradecimiento a todos los que estéis aquí. Quería solamente dar unas palabras claves que me gustaría que nos guiaran en esta reflexión y en reflexiones posteriores que
Me comprometo a trabajar con Francisco, el colega, el compañero de la Universidad San Juan, al que ahora daré la palabra y al que estoy totalmente agradecida por su compromiso, su trabajo para la organización de este evento. Quería retomar una que considero una obra maestra de Hirschman, el cual en tiempos que ya parece como prehistoria, en el 1970, publicó su obra Loyalty, Exit, Voice and Loyalty, me parece un marco que puede ser interesante para estudiar y profundizar las distintas reacciones y acciones que la juventud emprende ante los desafíos con los que se encuentra. Entonces, por un lado, yo me ocupo de migraciones y me parece que en los estudios recientes de los que me estoy ocupando, de migraciones internas al sur de Europa, las migraciones se convierten en una estrategia de salida de contextos profundamente en crisis, en un sentido no solamente contingente, no hablo solo de crisis económica o de COVID, la época, ¿no?, de las múltiples crisis, sino que de crisis estructurales en las que las organizaciones no son ya capaces de dar respuestas y de orientar, de socializar a un mundo en cambio radical y muy, muy rápido. Entonces, por un lado, las migraciones como respuesta a estrategias de eso, de enfrentamiento; por el otro, las protestas, ¿no?, entonces todos los movimientos políticos como organizados, sindicales, de protesta con respecto a la reducción de los derechos en sentido amplio, tanto laborales como hablamos también de los derechos de los migrantes. Vivimos una época de ataque frontal a los derechos y al estado de bienestar, y creo que es una cuestión muy, muy relevante y una forma de reaccionar, ¿no?, la protesta. Y la tercera, planteada por Ishman, es la posición de la loyalty, es decir, de aquellos que de alguna forma intentan acomodarse al lugar donde están, quedándose fieles y quedando dentro de un marco, digamos, más bien heredado que construido. Entonces, mi idea es eso, de construir como un lugar de trabajo en que podamos interpretar lo que está aconteciendo en las juventudes. Estas son las tres categorías que os propongo. Bien, dejo la palabra a Francisco y luego a los miembros de la primera mesa, y bueno, nos veremos al final para tirar la suma de lo trabajado. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos por estar, y a la gente que se ha conectado por allá, a Susi, a Sofía, a Elida también. Bueno, ya no estoy viendo quién más está conectado, pero bueno, mil gracias por conectarse. Quiero destacar que este evento, bueno, ha sido auspiciado por la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Valencia, el Instituto Universitario de la Creatividad e Innovaciones Educativas, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Nacional de San Juan, el Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología. Yo tengo que dar los auspicios, ¿sí? Las Facultades Sociales de la Universidad de Valencia, las Facultades Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, también por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, el Research Committee número 30 de la Asociación Internacional de Sociología, bueno, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, el Gino Germani de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y el de Geohistóricas de la Universidad Nacional del Nordeste, igual que el Centro de Estudios Sociales también de la Universidad Nacional del Nordeste, a la Fundación 1 de Mayo de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de aquí de
de España, el grupo de trabajo de Claxo, ¿Qué trabajo para qué futuro? Y al otro grupo de trabajo de Claxo, que es Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Descoloniales Globales, ¿sí? Bueno, esos son todos los auspiciantes que nos ayudaron a difundir este evento y a compartir por las redes la difusión. Y bueno, ya empezamos entonces con esto, sí. Empezamos, ustedes tienen a mano también en la web el programa para ir a ver para ver un poco de qué va cada tema. Y ahora vamos a empezar con el panel uno. No sé si Fernando va a ser nuestro coordinador. A ver si te podés venir si te podés venir para acá, si te ven en la... Pero para la cámara ahí. Yo me corro un poco para acá. Hola, buenos días. Ahí está. Ah, no, ahí podés prender eso. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. Soy Fernando Esteban, y bueno, pues voy a colaborar con los compañeros y la compañera Juliana, el compañero que ha hablado recién, para coordinar el panel 1, mercado de trabajo, acción colectiva y sindicalismo. Así que bueno, para no demorarnos más, le voy a dar la palabra a quien tengo aquí a mi izquierda, el profesor Raúl Llorente, de la Universidad de Valencia, experto en sociología del trabajo. Nos conocemos con Raúl hace muchísimos años y bueno, tiene una dilatadísima carrera en estudios del trabajo, investigaciones y también muchísima docencia en esta casa. Y bueno, sin más, le doy la palabra a él, que nos va a hablar de heterogeneidades ante la crisis y la precariedad en la Unión Europea y diferentes acciones sindicales para enfrentarla. Raúl. Muchas gracias, Fernando. Primero que nada, lo que iba a ser un acto como más casero en un principio, al final vemos que tiene el soporte institucional de un conjunto muy amplio, extensísimo, de muy relevantes, diríamos, instituciones. Por lo tanto, felicitarlos por la organización. Y voy a entrar en contenido, bueno, agradecer a los presentes, obviamente, tanto que nos siguen desde hora muy temprana en Argentina, como a los presentes en el aula. Pero voy a entrar en materia porque tenemos como 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Para exposición, una cosa así, 20 minutos. Muy bien. Vale, perfecto. Pues, a ver, lo que yo voy a presentar es un proyecto de investigación desarrollado en 2018 y 2019 con un conjunto de colegas conocidos de la Universidad de Coimbra, como Eliseo Estanque, de Alemania, como Stefan Small o Stefan Lendorf, Italia, Francia, diversos países del este, de Grecia, en el que nos planteábamos la cuestión o la problemática de qué limitaciones se encuentra el sindicalismo en Europa para su regeneración. Es decir, qué elementos, qué obstáculos, qué límites, si estos son solamente de naturaleza interna o endógena, o también habría limitantes externos o estructurales. Y ver y analizar los paralelismos y las divergencias entre países en la acción sindical y a qué respondía o a qué modelización. Obviamente, entendemos y bueno, el texto está publicado, tienen copia los organizadores, con lo cual se puede difundir a todos los interesados. Se llama Two Walls of Precariousness, Two Walls of Unionists. Y básicamente lo que se plantea en este texto y se argumenta es un esquema de dicotomías o divergencias y básicamente efectos pedagógicos. Son un conjunto de modelos, tipos ideales en un sentido weberiano, teniendo presente siempre que la realidad es más compleja y que existen grados diríamos, en estos modelos polarizados, ¿no? Pues existen grados o existen híbridos, ¿no? Pero a efectos pedagógicos, queríamos destacar estos tipos ideales o estos modelos, ¿no? Para observar si es posible determinar ciertos patrones. Nos interesaba determinar ciertos patrones. En este sentido, yo creo que el modelo, por ejemplo, explica el avance de derechos laborales contenido en España, en el gobierno progresista,
cuyo mayor hito es la reforma laboral de diciembre de 2021, reforma Díaz, de la que se va a hablar en este evento, me consta por mi colega Rodrigo más adelante, y cómo los sindicatos han ganado peso institucional. En esta última etapa, yo creo que a raíz de un gobierno que ha tenido como agenda, en su agenda, los acuerdos con los agentes sociales, pues los sindicatos han ganado peso institucional, los sindicatos mayoritarios me refiero, y en este sentido, pues bueno, no solo en España, sino también en Portugal, que fue una iniciativa previa que marcó el camino de estos gobiernos de progreso, otra forma de salir de la crisis. Portugal nos marcó otra forma de salir de la crisis del 2008, y España quizás ha marcado también otra forma de salir de la crisis del coronavirus con un apuesto del COVID, por una apuesta, diríamos, en consonancia con los actores sociales, con los agentes sociales y con medidas muy audaces desde el sector público. Bueno, sin dilatarme más, ya digo, como tengo poco tiempo, después, si acaso en el turno de preguntas o en las reflexiones, puedo profundizar en algunos de los aspectos que sea de interés para ustedes. Básicamente, observábamos que los sindicatos en Europa se enfrentaban. En este sentido, creo que mi ponencia en términos introductorios va a ser interesante porque va a enmarcar bien el planteamiento, ¿no?, de estas jornadas. Es la más macro, la más genérica, ¿no? Enfrentaban en Europa tiempos complicados. A partir de la crisis de 2008, primero sí que inmediatamente salen un conjunto de actores a reclamar más implicación del Estado y un problema del cíclico del capitalismo y demás, pero enseguida se comete la agenda del austericidio y se comete una agenda diríamos, de regresión de derechos laborales, que en España pues tiene su cenit con la reforma primero de 2010 y después de 2012, que recorta en gran medida los diversos derechos laborales y acomete una devaluación salarial, como era el objetivo que explicitaron, diríamos, finalmente los que llevaron a cabo la misma. Pero sí que observamos una diversidad de trayectorias sindicales en Europa, ¿no? Y ver si responde a ciertos patrones espaciales por países y podríamos determinar ciertos patrones espaciales por países. En la medida en que la reputación de los sindicatos ha sido divergente en las últimas 2 décadas, veíamos experiencias positivas de regeneración, en Alemania sobre todo, de reemplazo por jóvenes, de acercamiento a los precarios, y veíamos experiencias de colaboración, también positivas de colaboración con movimientos sociales y demás. Entonces, y que finalmente ha impulsado estos gobiernos de progreso, básicamente en Portugal, en España y otros países. Entonces, ver estas divergencias de dónde surgían. Y básicamente iniciamos nuestro análisis con lo que sería la división internacional del trabajo en lo que es dentro de la Unión Europea y la posición de centro o periferia en la misma. Y cómo este desarrollo divergente, diríamos, nos lleva a un desarrollo divergente en los mercados laborales europeos. Es decir, partimos de que, bueno, podríamos situar a los países europeos en una pirámide donde en la cúspide estaría Alemania, con su exportación de bienes de capital y flujos de capital, y en un rango intermedio estarían Francia, Reino Unido y los países del este de Europa, y en la base de esta pirámide, una posición subordinada, estarían los países del sur. Y esto tiene relevancia a nuestro modo de ver para ver las posibilidades y las restricciones de la acción sindical, porque va a marcar 2 modelos, diríamos. Esta división internacional del trabajo va a marcar 2 modelos de sociedad precaria, es decir, la precariedad está extendida, pero va a marcar 2 modelos de sociedad precaria, 2 modelos de mercado laboral y 2 modelos de acción sindical o de posibilidad de acción sindical, donde van a encontrar unos obstáculos, unas restricciones y unos límites los sindicatos para desarrollar, diríamos, sus acciones de forma exitosa o de forma las que han sido más exitosas, ¿no? En este sentido, partimos de esta divergencia o polarización en los sistemas industriales, en la división internacional del trabajo, estos desequilibrios por países, que esta divergencia en el sistema industrial nos lleva a una divergencia en el mercado laboral. Y esta divergencia en el mercado laboral nos lleva a los 2 mundos de la precariedad que hablamos, o los 2 modelos de precariedad. En estos modelos de precariedad encontraríamos una sociedad como la alemana, que la caracterizaríamos como una sociedad de pleno empleo, que podríamos después cuasi pleno empleo, con precariedad, con islas de precariedad crecientes, donde aparecen diferentes tipos de precariedad o sistemas precarios. Esta sociedad está caracterizada por bajo desempleo, alto crecimiento de la precariedad
y la aparición de sectores de bajo salario, sobre todo a partir de la reforma Hart, con el gobierno socialdemócrata de Schröder, a inicios de cambio de siglo, ¿no? Donde se popularizaron los mini-jobs, se popularizaron en la contratación vía ETT, se les dio un amplio margen, y que, bueno, es un patrón que podemos observar en Alemania, pero también tendría un similar patrón en República Checa y Polonia, ¿no? Frente a lo que serían las sociedades del sur de Europa, caracterizadas, diríamos, por sociedades precarias, donde España, Grecia, Portugal, ¿verdad?, donde la precariedad está mucho más asentada desde hace muchísimo más tiempo, tiene una, diríamos, estructuralidad más amplia, o más, como comentaba, más asentada, con alto desempleo, que ejerce un factor claramente disciplinante, o veíamos que ejercía un factor claramente disciplinante, y con una elevada disponibilidad, un amplio ejército de reserva. En este sentido, extenderíamos también en estas sociedades la precariedad laboral a ámbitos adicionales que nos llevan a una precariedad de vida. En este sentido, importante para los jóvenes, porque veríamos el deterioro de los sistemas de salud. En España es palpable el deterioro del sistema de salud, el deterioro del sistema educativo, el deterioro del sistema de pensiones, el deterioro de las viviendas, ¿no? Son problemas que los jóvenes y otros colectivos tienen en aumento, con lo cual nos lleva ya de una precariedad laboral a una precariedad de vida, ¿no? En este sentido, en la recuperación, veríamos que se da a partir de 2015, veríamos cómo ha dejado secuelas flexibilizadoras, y básicamente la precariedad se ha extendido a amplios segmentos del mercado laboral, normalizándola y rebajando los estándares en estas sociedades, ¿no? Pues bueno, a partir de estos dos modelos industriales, dos modelos de inserción en la División Internacional del Trabajo, dos modelos de mercado laboral o de sociedades de mercado laboral, veríamos lo que se tendría su correlato a estos dos modelos de acción sindical que han sido exitosos, ¿no? En este sentido, estos dos modelos vendrían con que nos encontramos con que hay enormes retos para los sindicatos para organizar internamente a los precarios, ¿no? Y a esto se enfrentan todos los países, básicamente, por nombrar de forma rápida, el cambio de las subjetividades de los trabajadores, una rutina sindical que se centra en el core o en el núcleo, los trabajadores del núcleo, los gaps de representación sectorial, barreras institucionales, un salto generacional. En este sentido, nos veríamos con que hay dos vías que se han mostrado exitosas. Por una parte, los países, diríamos, del centro de Europa, que han ejercido un papel, diríamos, de renovación sindical e innovación organizativa, construido sobre estas divergencias institucionales que tienen y sobre este mercado laboral. Y por otro lado, veríamos el de las sociedades del sur, que han desarrollado también un modelo exitoso, pero de plataformas de movilización. Es decir, los sindicatos en este caso se han visto constreñidos, porque hablamos de constricciones estructurales, ante un contexto distinto de mercado laboral. Ya no es tan fácil integrar a los precarios, sino es mucho más fácil establecer lazos o nexos con plataformas. Estas plataformas, en España teníamos el ejemplo claro de las mareas, ¿no? Plataformas como la Marea Blanca, que reflejaba el problema de los trabajadores de la sanidad, pero también de los usuarios de la sanidad. La Plataforma Verde, que reflejaba también los problemas de los trabajadores de la educación, pero también de los usuarios que veían degradarse el sistema educativo. La Plataforma Naranja, la Marea Naranja, etcétera, etcétera. Con lo cual, observamos que en estas sociedades del sur ha habido una estrategia de revitalización sindical basada en crear puentes con estos movimientos sociales, ¿no? Y distinta de la renovación sindical que veíamos también exitosa en los países del centro y del este de Europa, con formas de revitalización en cuanto a su estructura, en su desorganización, en cuanto a su acción política, integrando de una forma mayor a los precarios en su acción. En este sentido, en estos países del centro, pues la acción sindical centrada en salarios, en incrementar los salarios, en reducir el tiempo de trabajo, en implementar un salario mínimo, como así se ha hecho en Alemania y en República Checa, en subir los salarios mínimos. Como vemos, agenda mucho más sindical, mucho más clásica sindical, pero que podía, diríamos, enlazar con estas islas de precariedad que iban en aumento y que se iban consolidando a partir de este cambio de siglo, en donde está surgiendo esta precariedad de forma, diríamos, no incipiente, pero que ya lleva dos décadas, pero no 5 como lleva, o 4 como lleva en los países del sur, ¿no? En este sentido, en los países del sur,
observábamos cómo el malestar, pues los indignados, en el movimiento de los indignados, el movimiento de los chalecos amarillos, el movimiento del 15M, por el mayor impacto de la crisis, por este desempleo estructural, por esta precariedad más extendida, nos llevaba a este tipo de nexos de los sindicatos, donde incluso en algunos momentos cuesta en su inicio el que se den estos nexos con estas plataformas de movilización, pero finalmente sí que se consolidan y sí que se establecen estos lazos y se participa en estas movilizaciones de una forma activa, incluso posibilitando cuestiones que previamente eran impensables, como por ejemplo si en Portugal se pusieran de acuerdo el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas, ¿no? Organizaciones que comparten objetivos y que comparten agenda, pero que por tradición, por problemas, pues hasta que la sociedad les puso en el brete de decir, es que es sí o sí perentorio el que ustedes se pongan de acuerdo y ejerzan una labor, diríamos, para mejorar las condiciones de quien dicen representar, ¿no? Y ahí los sindicatos tuvieron un papel muy importante en forjar estas plataformas de movilización que impulsaron a estas diríamos, cambios en los gobiernos. En España yo creo que también podemos ver cómo el primer gobierno de coalición, de hecho, se crea en la pasada legislatura y se ha renovado hace poco tiempo en el momento actual, ¿no? Por lo tanto, el éxito o fracaso de las estrategias sindicales no solo se debe a la acción sindical, no solo se debe a elementos endógenos o internos, que también no queremos quitar, diríamos, la responsabilidad de los sindicatos de seguir unas dinámicas de mirarse el ombligo, o diríamos de autorreferenciales o de preocuparse solamente del core, sino que está conducida también por factores externos, como el contexto institucional y el contexto, diríamos, en el cual el país se inserta en este centro o en esta periferia. Entonces, queríamos saltar esos condicionantes externos que nos parecen muy significativos para plantear que la acción sindical no se genera en el limbo o diríamos, en un contexto libre de pizarrón, sino que tiene unos condicionantes estructurales que es preciso diríamos, considerar, ¿no? El descanso de los movimientos sociales también vemos que en las últimas épocas, en los últimos tiempos, se ha quedado prácticamente sin combustible y ya cuando no ha fluido hacia, diríamos, elementos más organizados como partidos políticos o como expresiones, diríamos, de gobierno, se ha desinflado, ¿no? Y ese descontento es un campo abonado para la extrema derecha y como sé que lo vamos a tratar, pues lo dejo ahí. Cómo ese descontento es en gran medida abandonado o aprovechado, mejor dicho, por la extrema derecha en las últimas, diríamos, en los últimos tiempos, al menos en España, lleva más tiempo en otros países europeos, como por ejemplo Francia o Italia, ¿no? Y como conclusión, ya me señalan que me quedo sin tiempo, o ya me lo han señalado, seríamos los tres retos, o destacábamos tres retos sindicales, ¿no? Uno, consideramos que sería imprescindible clarificar la posición de los sindicatos respecto a la migración. En un contexto cambiante, fijar una posición nítida resulta complicado en este ámbito, además, porque obviamente la migración, por una parte, en las sociedades europeas es necesaria ante el envejecimiento de la población y demás, pero por otra parte, quien saca tajada son los empresarios, además de los sectores, diríamos, más precarios y muchas veces en la informalidad o cuasi informalidad o parte formal, parte informal, con esta divergencia de condiciones laborales que es contra la que deben luchar la clase trabajadora y los sindicatos, pero obviamente hay a mayor flujo de mano de obra no regularizada, degradación de las condiciones. Y esto lo dice Albert Recio y lo dice la trayectoria sindical, pero sería necesario profundizar en este. Después, el segundo reto que destacamos es la extrema derecha, que cada vez fija sus elementos discursivos en la Unión Europea y la agenda pasa de estar vinculada a, diríamos, cuestiones sociales y de mejora de la calidad de vida de las personas para entrar en debates identitarios, apelando a emociones y, en este sentido, los nacionalismos o el euroescepticismo se lo llevan a estas formaciones
cuando la crítica a la Unión Europea, yo creo que obviamente es que si se la dejamos toda a ella, les regalamos el campo, porque la Unión Europea actualmente es la unión de los mercados y la unión del capital. En este sentido, desde la izquierda se debería de confrontar y no ser los mayores euroamantes, sino que mantener unas posiciones euroestéticas, que la Unión Europea es una oportunidad, pero si se construyera de otra forma, tal como está construida, básicamente tenemos un problema. Y en la batalla cultural, yo creo que nos están comiendo, bueno, esa es una obsesión mía que tengo con diversos compañeros del sindicato, pero creo que nos están comiendo la torta, ¿no? En la ultraderecha estamos cediendo en la batalla cultural. Y el tercer reto que destacábamos es que las alternativas que se está vinculado a lo anterior, las alternativas que se plantean a nivel de la Unión Europea parecen no realistas. Es decir, las instituciones en la Unión Europea han perdido credibilidad con el austericidio y con la deriva neoliberal, y la Unión Europea, claramente la arquitectura de la Unión Europea responde a los intereses de las multinacionales que pueden reestructurar, deslocalizar, ampliar su outsourcing, incrementar mercados, y está construida para sus necesidades. Entonces, incrementando la presión sobre los sistemas de relaciones laborales que a nivel tanto nacional, regional como local han quedado desmantelados o han quedado desarticulados. En este sentido, el resultado es un nacionalismo antieuropeísta que ha rellenado este hueco y es el mayor cuestionador de la Unión Europea y de sus instituciones y sus políticas. No la izquierda o no los movimientos sociales, diríamos, de carácter transformador o progresista, no los sindicatos. Y en este sentido, como digo, creo que hay un reto de ofrecer una alternativa que no pase por los debates identitarios, que no pase por el nacionalismo, que no pase otra vez por volver a mirarnos de una forma, diríamos, nacional, regional, local, sino que pase por superar esas fronteras, por abondar en el internacionalismo, pero no en el marco de esta Unión Europea que se nos ha construido, que no deja de ser un mercado común, una unión monetaria de bodanera, y donde queda en falta ese pilar social que tantas veces se anunció y que no se ha construido, ni se piensa construir. Yo creo que no está en la agenda el desarrollar ese pilar, diríamos, político o social. Muchas gracias y después estaré abierto para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por ceñirte al tiempo y hacer una conclusión fantástica. Y bueno, sin más, vamos a presentar la segunda ponencia, la segunda intervención de Vicente López Martínez, de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras y de la Universidad de Valencia. Vicente nos va a hablar de la influencia de la negociación colectiva en el bienestar laboral, la precariedad laboral, el compromiso y el rendimiento en el trabajo. Vicente, tienes la palabra y muchísimas gracias por tu participación. Nada, muchas gracias a vosotros. Soy incapaz de decir todos los nombres que ha dicho Francisco que están en esta sala. Él también tenía mucha chuleta, ¿no? La idea principal que nos llevó a trabajar ese tema y otros por parte de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, a la cual pertenezco, de la cual soy director, y agradecer que como profesor a tiempo parcial de la Universidad de Valencia, pues me deis la oportunidad de presentar este estudio, ¿no? Este estudio que nos ha concluido es un estudio que está todavía en fase de ir perfilando y realizando algún tipo de cruce de variables, porque la verdad es que es una información bastante potente que creemos que tiene mucho más continuidad, entre ellas con el tema de jóvenes que decía al inicio Juliana, y que sí que es verdad que genera una sensación, tanto como padres con los hijos, como profesores con los alumnos, ¿no? Que es la sensación esta que tenemos, o yo tengo al menos, ¿no?, de normalización de la precariedad, ¿no? De normalizar una situación que consideramos que es injusta, pero que la gente joven continúa. Yo siempre digo de cachondeo que hace unas décadas, ¿no?, ser mileurista en España era una pena, y hoy pues la gente joven con 1.000 euros dice que es una maravilla tener un trabajo por 1.000 euros, ¿no? Este tipo de cambio de concepción es interesante analizarlo, ¿no?
El estudio que hicimos o que hemos hecho con esto va a tener continuidad en otro estudio que Raúl también va a colaborar con nosotros sobre el perfil de la afiliación, en este caso de Comisiones Obreras. Comisiones es el sindicato mayoritario, tiene aproximadamente 1 millón de afiliados, baraja aproximadamente el 35 o 38% de la representación total en las empresas en este país. Bueno, ese es el primer sindicato existente. Y también, aparte de hacer ese estudio sobre población asalariada y la perspectiva que tiene la población asalariada con respecto a la negociación colectiva, también estamos iniciando otro estudio que tiene que ver con precisamente con la perspectiva que tiene el afiliado sobre la propia organización y sobre todo con qué elementos, con qué valores empezamos a vislumbrar, ¿no? Un dato, por ejemplo, ¿no?, que aparecía en esta última encuesta es que pues, aproximadamente pues, un 10%, creo recordar, si no Raúl que me corrija, un 10% de los afiliados a Comisiones Obreras, que son sindicatos de izquierdas de clase, pues votaban a la derecha o extrema derecha, o un tercio de la afiliación que contestó esta encuesta, pues tenía sus serias dudas con algo que decía antes Raúl, pues, con el tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Pues ver un poco esto, porque esto son afiliados, son representantes, ¿no?, son el elemento vivo de la propia organización, ¿no?, y cuando la cambia. Pero vamos a dedicarnos a esto que es a este libro que es el que venía a contar, ¿no? Vuelvo a decir que es inconcluso, ¿no? Esto está hecho entre la Fundación 1 de Mayo y la Universidad de Córdoba, en concreto lo ha liderado Jaime Aja, profesor Jaime Aja, y la Universidad de León, que es con el profesor Ramón Rueda. Y se trataba, como veis mucha más gente, y se trataba básicamente de ver qué opinión tenía la población asalariada sobre la negociación colectiva y qué influencia tiene la negociación colectiva en otros aspectos que consideramos importantes. En este caso, sobre el bienestar laboral, sobre la precariedad laboral, sobre el compromiso laboral y sobre el propio rendimiento en el trabajo. Es decir, un poco este era el círculo que creo que queda bastante bien aquí mostrado, que era la hipótesis que partía la investigación, ¿no? La negociación colectiva entendida como el eje central de la actividad sindical. Si sabéis que el sindicato, si una institución, o sea, una institución que marque, digamos, su dinámica es la negociación colectiva. Es verdad que la negociación colectiva, los trabajadores a veces la negociación colectiva como la propia acción sindical dentro de la empresa y no tanto el convenio colectivo. La idea básicamente era mostrar hasta qué punto ese convenio colectivo, esa negociación colectiva, marcaba la precariedad existente, marca el bienestar existente laboral de la población y eso qué efectos tiene sobre el compromiso y el desempeño individual. Como tengo poco tiempo, seguramente me quedaré en las dos primeras cuestiones, que es bienestar laboral y precariedad laboral. El informe lo podéis descargar de la página web de la Fundación 1 de Mayo y se puede pasar y no hay ningún problema. Y ahora esta primera etapa era una etapa un poco de fotografía del asunto. La siguiente etapa va a ser pues, intentar hacer algún tipo de análisis multivariado para ver exactamente algunos comportamientos que nos han resultado extraños, sobre todo con el tema de los jóvenes, que, bueno, que no son tan extraños, de verdad, te extrañan hasta que te pones a pensar un poco en ellos y dices, bueno, tampoco es tan extraño. Para hacer este estudio se hizo una encuesta representativa de la población asalariada española a través de email, ¿no? Esa es la forma barata de hacer encuestas en estos momentos, ¿no? Para 1.599 personas y bueno, pues me daba un error de 2,45, pero bueno, más o menos es una encuesta que podemos considerar representativa de la población asalariada española. Y ahora es cuando esto... perfecto. Correcto. Vale. Negociación colectiva. La percepción mayoritaria de la población asalariada es que la negociación colectiva es positiva en su vida laboral, ¿vale? Pero me quedo con esta parte de abajo, ¿no? Que también es interesante. Es positiva, pero aproximadamente el 24-27% de la población asalariada no lo considera importante. O sea, sigue siendo un elemento esencial, pero empieza a aparecer un porcentaje, que es un porcentaje que se va a repetir a lo largo de todo el estudio. Ese cuarto de la población, ese tercio de la población que no encuentra mucho sentido en la negociación colectiva y que después veremos que es también la población que no tiene por qué ser la misma, de que tengamos que hacer el análisis, que es la población que nota que sus condiciones de trabajo son
penosas o que no tienen mucho bienestar en su labor laboral, ¿no? Sí que, en cambio, valoran muy positivamente el tema de la acción sindical o que la acción colectiva tiene implicaciones serias sobre el tema de igualdad hombre-mujer o sobre cuestiones de seguridad y salud laboral. Sobre hombre y mujer entendíamos que era porque en estos momentos hay una gran ola al respecto de esto, que está significando hacer los planes de igualdad en las empresas, y por lo tanto todo se está moviendo en las empresas a raíz de los planes de igualdad, ¿no? Entonces, evidentemente, se visibiliza de forma importante por parte de la población asalariada que en eso está cambiando algo, que en esto se están midiendo, ¿no? Se están midiendo las brechas salariales en las empresas, en algunas empresas, y eso la gente lo considera. La salud laboral, básicamente, es porque es una de las tareas sindicales que más que tiene un resultado más concreto. Es decir, si yo consigo tener el arnés o consigo tener los zapatos para que no me rompa el pie o consigo pasar una pantalla para evitar la hipoacusia, pues esto evidentemente tiene una solución. De hecho, sindicalmente esa empresa ha considerado la salud laboral como un elemento básico de entrada en la acción sindical de las empresas y que en todo su espectro pues trata prácticamente todas las condiciones de trabajo, ¿no? Y de hecho las condiciones laborales en general, jornada, son consideradas como algo positivo. En cambio, por ejemplo, el salario no es de las consideraciones más importantes. Es decir, la negociación colectiva para muchos trabajadores no marca el salario. Eso tiene que ver básicamente con que los convenios colectivos marcan mínimos salariales. Y a veces los mínimos son tan mínimos que no tenéis reconocidos los mínimos salariales. Por lo tanto, el salario parece que tiene otras dinámicas o está cogiendo otras dinámicas de conformación. Seguramente dinámicas más individualistas, muy propio del mundo que comentaba antes Raúl, este mundo neoliberal individualizado, ¿no? O mercantilizado, que hace que el salario cada vez tengas menos fijación con la negociación colectiva y sí con otras derivas, ¿no? La mejor valoración de negociación colectiva, las mujeres, las personas con estudios y, atención, los menores de 25 años y mayores de 44 años. Ahí se provoca una especie, yo digo, de experiencia del descontento, ¿no? Es decir, cuando uno entra en el mercado de trabajo y es joven, todo le parece bien, y por lo tanto la negociación colectiva para ellos sí que marca un elemento, porque les marca el salario, a ellos sí que les marca el salario, al joven que entra en la empresa. Y van a convenio, y por lo tanto el convenio para ellos es una especie de red de seguridad de que no caen en esta red, ¿no? Conforme la edad avanza, digamos que el convenio da menos respuestas a tus aspiraciones o a tus condiciones de trabajo, y después al final de tu vida laboral te das cuenta de que realmente sin convenio colectivo hubiera sido mucho peor, ¿no? Entonces, esto es una explicación que tendremos que analizar y ver, pero que bueno, podría tener este sentido, ¿no? Evidentemente, mejor valoración, bueno, evidentemente no. Curiosamente, mejor valoración la gente que tiene codo temporal. Curioso. Pero tampoco es curioso, si te fijas bien, porque el codo temporal significa que tú en la empresa quieres ser fijo y por lo tanto la negociación colectiva o la acción sindical en la empresa es posible que te dé una opción para mantenerte en el empleo. O sea, confías en cierta forma en que la acción colectiva, la entrada como temporal, se va a convertir en fijeza en el empleo a medio plazo. Por lo tanto, lo valoras muy positivamente. El fijo, en cambio, que ya es fijo, considera o tiene otras perspectivas distintas y por lo tanto esto no funciona así, ¿no? Y después, una cosa importante para el mundo sindical es que la presencia de la sección sindical, la presencia del sindicato en la empresa, del delegado sindical, es un elemento corrector importantísimo en la negociación colectiva. Es decir, la negociación colectiva es mejor valorada cuando hay alguien que la defiende en la empresa. Porque si no, la negociación colectiva pues acaba en papel mojado, que es también lo que ocurre muchas veces. Aquí hay unas gráficas de estas que son muy chulas, pero vale. Esto de la edad es la que comentamos anteriormente, ¿no? Solo hablamos de las diferencias estadísticamente significativas, ¿eh? O sea, aquello que no era estadísticamente significativo lo hemos dejado como tal. Con respecto a la precariedad laboral. La precariedad, el elemento esencial de la precariedad laboral que aparece con claridad es el salario, la insuficiencia de ingresos. O sea, ante la pregunta, ¿sus ingresos suficientes para mantener su vida? Pues un 28% de la población asalariada dice que no tienen suficientes ingresos. Otro elemento esencial de la precariedad que sale es el tema del subempleo, es decir, sobre todo con tiempos parciales. Sabéis que
Esto ha cambiado la normativa, pero anteriormente la normativa significaba que la mayor parte de empresas no contrataban a la gente joven con 40 horas, sino que contrataban con 35, 36 horas, con menor. Entonces, claro, la idea de tener una jornada normal, natural, pues es una aspiración, ¿no? Y eso era una seguridad mayoritaria en torno al mantenimiento de las condiciones de trabajo. Es decir, es curioso, pero la gente no considera, no se ve a corto plazo con cambios radicales en su entorno de trabajo. O sea, no creen perder el empleo, no tienen miedo por perder el empleo o creen que no se les va a cambiar las condiciones básicas de trabajo, salario, jornada y demás, ¿no? Este es un elemento importante, ¿no? En las diferencias por género está claro que el subempleo y la estabilidad se valora peor por parte de las mujeres, es decir, hay mucho más subempleo, como conocemos, entre las mujeres, y también tienen mucho mayor miedo a perder el empleo, seguramente porque están en entornos laborales mucho más rotativos, ¿no? De cambio más continuado. También a lo mejor por una cuestión sociológica más general, que es la propia vida o la propia entrada y salida de la mujer en el mercado de trabajo, ¿no? Y la edad aparece como un elemento básico. Ahí sí que se observa que los trabajadores más jóvenes dicen tener mucha mayor vulnerabilidad y inseguridad en el mantenimiento de sus condiciones de trabajo. Es decir, entran en el mercado de trabajo y sí que tienen la sensación de precariedad mucho más fortalecida, ¿no? Las personas con estudios universitarios perciben que tienen mejores condiciones de trabajo pero también sufren mucho más subempleo que los otros colectivos. Digo que estos son grandes rasgos, grandes pinceladas que seguramente darán para hacer diferentes aproximaciones. Sobre derechos laborales. El tema de precariedad se analiza, a ver si me deja pasar. Perdón. Se analiza desde las condiciones de trabajo, los derechos laborales y después el índice de precariedad laboral, que se ha fabricado un índice de precariedad laboral. El 49%, prácticamente el 50% de los trabajadores no tienen la sensación de tener capacidad para poder negociar sus condiciones de trabajo. Esto es una cuestión de soledad ante el empresario, ¿no? Es decir, a mí me lo imponen, yo no tengo capacidad para cambiar nada. Habría que ver si estos que dicen que no tienen capacidad para cambiar nada tienen sección sindical, tienen sindicato en la empresa, están en un sector público, están en un sector privado, que la tienen, bueno, esos tipos de cruces podrían ser interesantes para poder perfilar con más exactitud lo que ocurre, ¿no? Y más de un quinto de la población asalariada tiene temor, siglo XXI, año 2023, casi 24, a afiliarse a un sindicato por represalias. O sea, 1 de cada 5 trabajadores tiene todavía miedo a afiliarse. Esto, más que el miedo, indica qué tipo de estructura productiva, qué tipo de modelo productivo, qué tipo de empresa o qué tipo de empresario tenemos en estos momentos, ¿no? Y un 20% consideran que no se les respetan los derechos básicos. Es la diferencia famosa entre el derecho positivo y el ejercicio del derecho. Cuando digo derechos básicos ya no me refiero al estatuto de los trabajadores, me refiero al propio convenio colectivo. Es decir, hasta qué punto un trabajador tiene capacidad de poder defender sus derechos laborales. Esto cuando lo ves en la gente joven, por lo que yo me muevo en la universidad, cuando hablo con los estudiantes o con mi entorno, es muy, muy curioso, porque todos dicen, los que trabajan, que se pasan, o sea, que no pueden ejercitar derechos. Y eso es un elemento básico, ya no solo de soledad, sino de no tener ningún anclaje. ¿Dónde voy yo para que alguien defienda mis derechos, ¿no? Entonces es una cosa que genera esto que comentaba antes también Raúl, ¿no? Este elemento que yo creo que está detrás de muchas cosas hoy en día, de la política, de la enfermedad mental y más, que es el elemento de frustración, ¿no? De expectativas no cumplidas, ¿no? Una parte considerable no disfruta de las oportunidades de promoción, más de un tercio, sufre largas jornadas de trabajo, otro tercio, y se le obliga a ir lejos de sus familias, sus casas, eso es un porcentaje menor. Pero claro, un tercio de las personas tienen jornadas largas de trabajo. Las mujeres disfrutan de menos derechos laborales, sufren de jornadas más largas, por lo tanto son un colectivo más débil. Las personas jóvenes están más expuestas a esa arbitrariedad empresarial.
pero en cambio perciben un mayor respeto de sus derechos. Esto también es curioso y tiene que ver, yo creo que tiene que ver, o cuando analicemos esto con más profundidad, tiene que ver con esa sensación de tener mi primer empleo. Estoy trabajando, y me dicen en casa que tengo que aguantar, y me dicen en mi casa que el trabajo es duro, y me dicen en mi casa que quiero, que ya llegaré, ¿no? Entonces esto te hace asumir la precariedad como algo natural, como algo normal en tu vida. Claro, esta normalidad es interesante a los 18 años, pero cuando tienes 30 años, pues seguramente ya no es tan normal. Entonces va generando todo un pozo que yo creo que está detrás de los problemas de afiliación también y demás, ¿no? Y el nivel de estudio marca una diferencia significativa en este aspecto de la precariedad, del ejercicio de derechos. En el índice este que hemos compuesto de precariedad, el salario es el factor que más incide, tipo de contrato. Curiosamente, el fijo discontinuo, famoso en estos momentos, se asemeja en sus respuestas muchísimo al temporal, es decir, no existe prácticamente diferencia. La existencia de sección sindical, es decir, de sindicato en la empresa, es un elemento esencial que marca un antes y un después en precariedad y incluso como el curso de en visibilización o en mejora de la relación colectiva. La titularidad privada de la empresa también es un determinante de la precariedad. El sector público está muy alejado. Por eso todos a nuestros hijos les decimos, prepárate una posición. Porque sabemos que en el sector público al menos tienes una garantía de ciertos derechos y una garantía de cierto salario. Y el tipo de convenio, si es de empresa, si es de sector, un elemento básico de la reforma laboral que se hizo en el 2023, que fue volver a cambiar la jerarquía de convenios, pues bueno, el convenio colectivo no tiene ninguna importancia. O sea, no hay un elemento significativo, ni cómo ves la negociación colectiva, ni cómo te sientes o cómo ves tu precariedad laboral. El convenio colectivo me refiero a la jerarquía de convenios. Si es de empresa, si es de sector, si es autonómico, no muestra diferencias significativas. Uno tendería a pensar que el convenio sectorial está más lejos, el estatal, y por lo tanto tiene menos influencia y la empresa tiene más influencia. Pues no existen cambios en este sentido. Y después, no sé si, 2 minutos. Sí. 2 minutos, ¿vale? 2 minutos. Simplemente para ver el tema este de bienestar laboral, que bueno, también aparecían cosas interesantes. Es que la mayor parte de gente se encuentra muy a gusto en su empresa. También, ¿vale? Pero curiosamente, la gente que tiene estudios universitarios, seguramente por el tipo de empleo, y los más jóvenes, vuelve a aparecer, los más jóvenes, con un nivel de bienestar mayor en su trabajo. Esto es una cosa interesante, ¿no? No son críticos con la empresa en la que trabajan o con las relaciones que puedan tener. Los menores de 30 años expresan siempre más satisfacción en el puesto de trabajo que la gente, ¿no? Claro, esto puede resultar contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay, ¿no? Si los trabajadores están contentos y tal, si están bien, ¿no? Y en cambio sus condiciones dicen que están peor. Cuando te contestan, claro, no llegan su salario al final de mes, aumenta su jornada de trabajo a lo bestia, pero en cambio se encuentran satisfechos, ¿no? Y las mujeres también se encuentran más satisfechas, ¿no? Con relación a los superiores, también es curioso, las personas menores de 35 años se muestran sin tener más satisfechas con la relación que tienen con los jefes, ¿no? Yo creo que tiene una cuestión educativa, cultural, decías anteriormente, ¿no? Que es cómo se conforma, ¿no?, la escala de valores o cómo educamos, ¿no? Ya no en la universidad, sino antes de la universidad. Es decir, cómo enfocamos la mano de obra, el ganado laboral que dice Byung Chul Han, ¿no? Cómo enfocamos ese ganado laboral para cuando llegue el trabajo, ¿no? Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, riesgos psicosociales. Curioso, ¿no? Hemos dicho que están muy satisfechos con el trabajo, bienestar, la precariedad, les afecta, pero más o menos lo aceptan. Pero en cambio, cuando hablas de riesgos psicosociales, los que dicen tener más agotamiento mental y los que dicen que el trabajo les afecta en toda su forma de vida son los más jóvenes. Es decir, si hay un foco de enfermedad, entre comillas, mental, como es el riesgo psicosocial y el estrés, en el joven se ceba. Bueno, que estamos construyendo jóvenes que
aceptar el estrés y la enfermedad mental como algo normal que tiene que pasar para que puedan integrarse en el mercado de trabajo. Es decir, es una... Y ya está. Tampoco esto ya se dice que ya me callo. Gracias. Gracias, Vicente, dejamos también, igual que con Raúl, más cosas para Sí. si hay un turno de preguntas posterior. Y bueno, vamos a presentar la siguiente y última ponencia de este panel número 1, a cargo de Francisco Fabieri, de CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan, de la República Argentina, y que nos va a hablar de trayectorias de militancia gremial en sindicatos de servicios en San Juan. Francisco, adelante. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludos a las nuevas personas que se han integrado a la conexión. Esperen que tengo que poner el cronómetro acá. ¿Estamos? Te puedo Bueno, ir dale, ayudando dale. con el tiempo. Bueno, vamos a ir entonces a la exposición. Espero que se vea bien. Ahí está. Bueno, esto es un estudio general que nosotros empezamos a hacer en el marco de una beca postdoctoral de CONICET, donde queremos saber qué sucede en relación, en la relación entre sindicatos y las personas jóvenes. En tanto que los sindicatos se constituyen como una herramienta para combatir las situaciones de precariedad en el trabajo, ¿no? Y una de las hipótesis de trabajo era que, en términos generacionales, las personas más jóvenes del sindicato tendrían más facilidad para acercarse a las personas jóvenes precarizadas por una cuestión, insisto, generacional. Esa era como una de las estrategias, algunas de las hipótesis, ¿bien? Pero bueno, al momento de empezar con el trabajo de campo allí en San Juan, que ya les voy a decir bien dónde está y cómo se constituye, encontramos que, nos encontramos que no era tan así la vinculación en términos generales de los sindicatos con las juventudes, y ya empezamos a transitar una investigación más allá de las juventudes, ¿no? Enfocándonos fundamentalmente en lo que serían las trayectorias de militancia gremial, porque nos interesaba saber entre aquellas personas que se vinculaban a los sindicatos, siendo jóvenes, por qué lo hacían, qué había sido aquello que los llevó o las llevó a integrarse a un sindicato. Bueno, para hablarles en términos generales, San Juan queda acá, bueno, en Argentina, claro, y eso que ven manchado en rosado es el Gran San Juan, que es nuestro aglomerado urbano más importante. De hecho, San Juan tiene 818.000 personas según el último censo que se hizo el año pasado, y 350.000 viven en ese gran aglomerado urbano. Tiene una composición urbana muy importante, y en términos generales, digamos, el sector de los servicios constituye más de la mitad de la producción geográfica bruta de la provincia, en tanto generación digamos, de dinero. Después el sector secundario y por último el primario. Y en términos generales, los sectores de actividad más importantes o que más empleo generan son el comercio, la construcción, el sector de la salud, el sector de la enseñanza y en menor medida el transporte. Pero bueno, en términos generales se va constituyendo así la provincia. Se caracteriza además por una fuerte actividad exportadora que tiene que ver con la minería, ¿no? Alrededor del 80 y algo por ciento de la superficie de la provincia es montañosa, entonces hay una actividad fuerte ahí también de la minería y de lo que es la agroindustria, con producción de vinos, de oliva, de pistacho, de tomates, por supuesto. Así que bueno, si pueden visitar San Juan, no tengo... Oh, Dios. A ver, esperen que voy a compartir pantalla, no sé dónde estamos. Ahora sí, porque yo puse cosas acá. Ahora espero que lo puedan ver. Ahí está. Uy, ese era el mapita que mostraba recién. Y bueno, aquí estamos, somos una provincia que limita con Chile también. Y bueno, y aquí estábamos. Y en términos generales, para que tengan alguna idea de lo que es el mercado de trabajo de San Juan, nosotros tenemos estos datos a partir, digamos, cada 3 meses con la encuesta permanente de hogares, que sería el equivalente acá de la encuesta de población activa. En términos generales, ¿no? Una actividad alrededor del 40%, una tasa de empleo alrededor del 38%,
más o menos, una desocupación del 3%, ¿sí? Sería casi pleno empleo, y una precariedad laboral, entendida precariedad laboral como un indicador, digamos, proxy de esta situación tan compleja y más directa y que explica a la población asalariada de San Juan de alrededor del 48%. O sea, casi la mitad de la población asalariada en San Juan no le descuentan la jubilación de su sueldo, ¿no? Y ese es un indicador que tenemos muy proxy para medir eso. Esta situación se intensifica más cuando se trata en las personas jóvenes, ¿bien? Que es alrededor del 60%. De todas maneras, estamos trabajando puntualmente en un informe para destacar esos temas. Entonces, digo, cuando hablamos de precariedad y esto que no te descuentan el sueldo, estamos hablando de que la persona no tiene derechos de trabajo, ¿sí? No, directamente no accede. Bueno, un poco el tema, como les estábamos comentando recién, entonces nosotros empezamos con el trabajo de entrevistas, el trabajo de campo. Básicamente hicimos alrededor de 10 entrevistas semiestructuradas y en profundidad. Bueno, fuimos ahí haciendo alguna combinación de eso y nos ubicamos dentro de lo que serían los estudios sobre, digamos, trayectorias, ¿bien? Y nos enfocamos en la idea de las carreras de militancia. Entonces, en las entrevistas nosotros hacíamos preguntas que tienen que ver con un bloque más sociodemográfico, más existencial, material, ¿no? De las personas digamos, en la estructura económica, si se quiere, y después íbamos preguntándonos algo sobre trayectorias del trabajo anteriores y la actual, junto a la trayectoria de la militancia política gremial, digamos, en la organización, desde que ingresa, por qué ingresa y cómo lo hace. Bueno, el relevamiento lo estuvimos haciendo con, antes de la pandemia, y bueno, ya en 2020 empezó la pandemia, por lo menos allá en Argentina, el 19 de marzo del 2020 tuvimos restricciones, así que fue un caso muy puntual. Y muchas de las entrevistas las empezamos a hacer online después de un tiempo con Verónica Orellano, que es una compañera que está en nuestro equipo de investigación, y también, bueno, estuvimos trabajando con el análisis y también estuvo Marina Campuzano ayudándonos con la causa. Bueno, esto es en términos generales, algunas cuestiones si quieren después lo charlamos, pero vamos a ir un poco a los resultados. Digo, las entrevistas fueron a personas que estaban vinculadas al sector de comercio y al sector de transporte, y empezamos encontrando algunas personas más o menos jóvenes, pero después ya sacamos esa parte de esa restricción, digamos, si se quiere, más metodológica, y empezamos a ampliarlo hacia otras personas que tenían quizás una trayectoria en lo que tiene que ver en el asunto sindical mucho más amplia, sin dejar de preguntar sobre las situaciones de las juventudes, ¿no? Porque realmente esto nos interesa en el sentido más quizás estratégico de generación o creación de cuadros y renovación de cuadros políticos dentro de las organizaciones gremiales. Creemos que es un tema interesante que también refleja interés por parte de las organizaciones. Bueno, y en esto sí encontramos algunas cuestiones muy interesantes en cuanto a las trayectorias, de que de repente la mayoría de las personas que empezaban a trabajar empezaban en esta situación de no registro, ¿no? En una situación, primero, como asalariados y asalariadas y no registrados, o sea, en una situación de precariedad de base, ¿no? Y después con el tiempo se iban estableciendo hasta lograr ese registro, y una vez que empezaban a registrarse, digamos, a tener esa estabilidad, ya se empezaban a vincular a nivel gremial, ¿sí? Entonces, eso fue alguna de las cosas para empezar que preguntamos. Insisto en las cuestiones del análisis general, eran 3 grandes dimensiones: el comienzo, que es cómo ingresaste al sindicato, por qué, cuáles fueron los principales motivos, alguna cuestión del estilo, y luego hay otro bloque de lo que sería la continuación en este sentido, ¿no? Cómo es trabajar, o cómo es participar a nivel gremial, cuáles son las dificultades, cuáles son las ventajas, cómo se va enriqueciendo esa parte. Y después la idea de la proyección digamos, bueno, ¿por qué seguís? ¿Por qué no abandonás? ¿Cuáles son tus perspectivas a futuro? Que creemos que eso es muy importante también para construir sentido. Al final voy a explicar las diferencias, pero quiero, ya llegando casi a las conclusiones, quiero hablar de las cosas en común que encontramos, más allá de situaciones que sí encontramos diferencias concretas que tienen que ver, diferencias en cuanto a las edades y al género, básicamente, ¿no? Más allá de eso, que ya lo vamos a charlar al final, encontramos alguna cosa fundamental. Todas las personas que están vinculadas a los gremios, al menos aquellas que hicimos en las entrevistas,
digamos, se incluyen en los gremios porque quieren combatir las injusticias en el espacio de trabajo y siempre hacen referencia a situaciones digamos, de ciertas arbitrariedades en los espacios de trabajo donde ellos y ellas se sienten, digamos, impotentes o se sienten con la necesidad de hacer algo, ¿no? De tomar acción, cartas en el asunto para combatir esas situaciones. Al principio, esa es una sensación individual, si se quiere, o una acción individual, y que luego tiene su correlato conducido dentro de una organización gremial, lo que hace que la acción colectiva realmente tenga un impacto en términos institucionales de relevancia. Y por otra parte, otra cuestión que encontramos también mucho en relación a la generación es esto de las fuertes improntas de las conducciones o de las secretarías generales sobre el accionar general del gremio, más allá de el tema de las juventudes o el tema de las mujeres que empiezan a aparecer como emergentes, es como muy fundamental el perfil que va a tomar el gremio en relación a las situaciones de injusticia laboral, dígase también precariedad laboral, en relación a esos temas. Entonces, eso realmente es interesante porque, al menos en términos generales, de lo que se trata, o de cómo está configurado el modelo sindical argentino, es muy, digamos, jerárquico, quizás un poco verticalista, las organizaciones más tradicionales. Entonces, depende de la impronta de la Secretaría General, es la impronta que va a tener el resto de los distintos espacios que conforman al gremio, ¿bien? Además, bueno, esto es como un resumen general. Nos organizamos por grandes ramas de actividad, se cierran las paritarias que tienen que ver, bueno, la negociación colectiva va por el sentido de las grandes ramas, así que es una organización, digamos, la conformación sindical en Argentina es muy fuerte en ese sentido, y bueno, eso realmente es algo bastante interesante. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con el tema de la formación, que era otra de las preguntas que hacíamos, es que en general la formación no es tan formal, si bien existen espacios de formación más formal que tienen que ver con qué tiene que hacer un delegado o una delegada gremial, cómo actuar bueno, con la revisión de los recibos de sueldo o la nómina, la cuestión de los contratos, etcétera. El quehacer sindical, la política en sí misma en el lugar de trabajo, viene más que nada dada en los espacios informales o enseñada desde un espacio informal, más de uno a uno, en tanto compartir experiencias por parte de las personas que tienen más veteranía a otras con menos veteranía para ir formándose un poco en este encuadre de cómo hago yo sindicalismo en mi lugar de trabajo, ¿bien? Y bueno, y en otra cuestión que está muy en común o que tienen mucho en común es no solamente el combate a las injusticias, como comentábamos recién, sino, digamos, esta idea de un poco de costo-beneficio, ¿no? En el mal sentido de la palabra, de lo que sería el trabajo político ahí, viene o está muy relacionada a la cuestión del sacrificio o la entrega en tanto tiempo de las personas que se dedican al trabajo político en esos espacios, más allá de eso, pero al punto de que generan, digamos, digamos, la retribución o algo que agradecen un montón es cuando pueden resolver esos problemas en el lugar de trabajo como una cuestión mucho más importante. Eso es como en términos generales, ¿sí? Nos interesa ahora hablar un poco de los emergentes que empezamos a convenir, ¿no? Como dijimos, nos enfocamos en las personas jóvenes, pero de repente nos encontramos de que las compañeras que hacíamos entrevistas hablaban más que nada de la organización de las mujeres adentro de los gremios. Y eso es muy importante porque, digamos, cada vez más, por lo menos en los casos que hicimos las entrevistas, encontramos una organización mucho más consolidada de mujeres pidiendo, no, luchando o abarcando cada vez más espacios dentro de las organizaciones gremiales. Consideremos que en el mercado de trabajo en San Juan, y como sucede también a nivel nacional, hay brecha de género en el mercado de trabajo, ¿sí? Las mujeres tienen menos salario por la misma ocupación, tienen trayectorias laborales diferentes por asociar
actividades, por asociarse a actividades de cuidado y de reproducción también, se encuentran en sectores de actividad asociados también a los espacios de cuidado y la reproducción. Entonces, de repente, dentro de las estructuras gremiales, las mujeres terminan participando en espacios también asociados a eso, ¿no? Asociados a la Secretaría de Bienestar, asociados a las partes más de cuidado dentro de lo que es el amplio espectro de las políticas sociales del sindicato. Entonces, sí encontramos esa impronta de las mujeres participando en más espacios, yendo por más espacios, y además marcando diferencias en el ejercicio de la militancia a nivel gremial, no solamente en la organización, sino también en el espacio de trabajo, y que tiene que ver justamente con cuestiones con los tiempos disponibles para hacer política, ¿no? Y bueno, señalaron cuestiones muy puntuales, ¿no? De que los varones podían quedarse hasta más tarde y a veces ellas como mujeres no podían quedarse hasta tan tarde porque deberían regresar a sus hogares y bueno, cuestiones así más puntuales, que bueno, que hay muchas anécdotas y que bueno, eso estamos esperando un tiempo para una publicación donde eventualmente salgan los detalles o lo podemos charlar. Bueno, pero eso es muy, muy, muy importante. Y por otro lado, en relación puntual a la cuestión de las juventudes, tiene que ver con esto, que primero no encontramos tantas personas jóvenes participando activamente en el gremio, en los distintos gremios con los que estuvimos trabajando, pero sí encontramos bueno, una perspectiva muy consolidada respecto de las personas jóvenes, porque de alguna manera, si existían estructuras asociadas a las juventudes, eran estructuras que eran más bien de contención y de trabajo más que nada periférico dentro de lo que es la organización, asociadas a situaciones, sí, quizás en términos generales o proyectivas del gremio, de los gremios, más de formación, pero no en los espacios de decisión, o en la mesa chica, si se quiere, ¿no? O sea, más que nada de eso. Y actividades que estaban más asociadas a el Día del Sindicato o alguna fecha importante como el 1 de mayo, o el Día del Niño, o el Día de los Jubilados, digo, un montón de actividades que hacen o construyen comunidad a nivel organizativo, pero que no están que no estaban en una mesa, dentro de una secretaría gremial o algo del estilo. No sé si se entiende, cualquier cosa lo volvemos a charlar a eso. Pero bueno, eso es importante. Y después, otra cosa interesante, que las personas que se empezaban a vincular de forma más joven al sindicato, porque es como un proxy que pudimos empezar a ver para entender esto de cómo se vinculaban las personas jóvenes a los gremios, venía de la mano de que ya a nivel familiar tenían algún tipo de contacto con la organización, así que eso realmente tiene peso, ¿no? No solamente a nivel familiar, sino también en el espacio de trabajo era otro espacio importante para que se vayan incorporando a esos espacios. Así que, digo, una cosa no le quita a la otra, pero bueno, en ese tema fue bastante interesante. Y ya para terminar, encontramos algo interesante o algo que estamos reflexionando al respecto y que tiene que ver con la participación de las personas jóvenes, y un poco retomando lo que decían los compañeros recién, y al menos para el caso de San Juan, la situación en el mercado de trabajo existe en una precariedad bastante ampliada, y las organizaciones sindicales son conscientes de estas situaciones. Y en términos estructurales o en términos de la organización, bueno, se está tratando de digamos, llevar a cabo algún tipo de acción colectiva para tratar de incluir a las personas jóvenes dentro de una organización de este estilo. Pero pensemos que las personas jóvenes están en una situación de desventaja y de arbitrariedad, donde en muchos casos los gremios no terminan llegando, ¿sí? No solamente en términos estructurales, sino en términos de cuál sería el eje o cuál es el objetivo gremial para conseguir un afiliado o una afiliada, ¿no? Entonces realmente acá está un desafío, es una parte importante del desafío de las organizaciones hoy, es ver cómo podemos conciliar que una persona joven se integre en una organización colectiva con todo el peso de la historia que tiene, que es súper importante, pero al mismo tiempo que pueda
contener y dar una respuesta concreta a esta situación de crisis del mercado de trabajo. No solamente es no registro, sino también es impresionante esto que hablan de los empleos temporarios o de las altísimas rotaciones que hay en el trabajo. Entonces, de repente es muy difícil construir colectivo y construir comunidad cuando esa estabilidad es tan precaria, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los temas para charlar y para seguir debatiendo, y un poco era la idea para traer aquí con ustedes, y bueno, gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, hemos finalizado las ponencias de este panel, de este primer panel de mercado de trabajo, acción colectiva y sindicalismo. No sé si pasamos al segundo panel o hacemos un pequeño espacio ahora de preguntas, o lo dejamos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto, que la hora de finalización a las 12, son las 12:25, entonces. Sí, claro, claro. Ahora. Entonces, pedimos confirmación que están Sebastián y Pablo. A ver si propone ahí. Sí, Pablo y Sebastián, no sé si. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Abrazos grandes. ¿Cómo están? Hola Julia, hola a todos, ¿cómo están? Bien. Pablo, tantos años. Pero bueno, nada, me alegro mucho de. Fer, amigo, un Bueno, abrazo grande. Nos preguntábamos si por cuestiones de horario y conciliación vosotros necesitáis exponer ahora, tenéis un margen, porque si vosotros necesitáis exponer ahora, entonces empezaríamos ya con el segundo panel y empezando por ellos. De otra manera, pues dejaríamos un espacio para el debate del panel 1 y a continuación empezaríamos por el panel 2. Pero decirme vosotros con respecto a vuestra agenda y horarios. No sé si... Seba, como vos te parezca, yo puedo, tengo disponible. Decime, porque sé que estás Yo, en una comisión. sí, yo tengo disponible, pero tendría que esperar hasta las 10 de Chile, más o menos una hora y media más, una hora más para exponer nosotros. Vale. O si no, ahora. ¿Lo entiendo bien? No, podemos esperar al debate y Podemos después esperar, sí. exponemos. Tenemos hasta las 10 de aquí, las 10 de aquí que son las... no sé, bueno, Vale, eh, entonces sí, un ahora Las 2 pequeño... son de allá. 8:30, acá Podemos son dar 8:30. paso a un pequeño debate para cerrar la mesa de trabajo, digamos. ahí, Perfecto. perfecto. Bueno, entonces hacemos un pequeño o no pequeño turno de preguntas o de reflexiones, de profundizar algunas de las cosas que se han mencionado. Podemos pues esperar que los compañeros y compañeras que están del otro lado del océano pues hablen primero. No sé si podéis habilitar el micrófono y directamente hablar, que sale por los altavoces, ¿vale? Buen día. Bueno, buenas tardes. Acá es buen día. No sé si hablan por nosotros, somos los únicos del otro lado. Sebastián está en Chile, yo estoy en Buenos Aires. Eh, Solo un comentario, me pareció muy, muy interesante el trabajo del compañero, del compatriota, que sobre jóvenes sindicales, sobre jóvenes, y bueno, en realidad trayectorias sindicales bueno, y el vínculo con las juventudes. Me resonó, digamos, para esta etapa del análisis, hay un libro aquí clásico de Maristela Svampa y Danilo Martuchelli, La Plaza Vacía, que trabaja sobre trayectorias y sobre todo me parece interesante ahí ya es bastante
antiguo desde el 97, digamos, de los 90, pero me parece interesante la dimensión metodológica porque está vinculado un poco con la estrategia de ustedes en términos de trayectorias y las herramientas en términos de articulación de la biografía con los cambios societales, ¿no? Los cambios en la sociedad argentina y especialmente en torno a, a las transformaciones del peronismo, que como lo comentaste, es como un elemento central para pensar la Argentina en general, pero también especialmente el sindicalismo, ¿no? O sea, las transformaciones del peronismo, como planteaste también en relación a la dirigencia, a los dirigentes, de alguna manera es un gran estructurador de las experiencias sindicales y sobre todo de las subjetividades en relación a la práctica y a la práctica sindical. Y me parece interesante en ese sentido cómo Maristela y Danilo construyen una tipología de tipos de militancia, de militantes, planteando una comparación entre distintas generaciones que me parece que puede ser interesante, por supuesto, actualizándolo a estos cambios que describís muy bien en el mercado de trabajo, que por supuesto tienen una impronta muy fuerte a nivel estructural, pero que también es importante no olvidar las mediaciones que existen entre las transformaciones estructurales y las experiencias subjetivas, sobre todo en contextos de organizaciones fuertes como los sindicatos en Argentina, ¿no? Los sindicatos trabajadores, donde esas transformaciones tienen una mediación vía organizaciones y sobre todo eh, digamos, tradiciones, incluso moralidades construidas durante décadas en relación a la militancia, ¿no? Todo esto me parece que para la etapa de análisis que están haciendo les puede ser herramientas útiles. Y felicitaciones. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer escucharte. No sé si algún compañero o compañera quiere participar o emitir alguna opinión antes de darle la palabra a los compañeros y compañeras que están aquí ahora presentes. Hay una persona, sí, perdona, a ver si que lo veo un poco, lo leo de costado, no lo... Sí. Ahí leo yo. Ahí leo yo. ¿Qué pasa con la democratización de los sindicatos y en base a eso la incorporación de los y las jóvenes, dado que los dirigentes sindicales en Argentina, por lo menos, es casi permanente y a veces vitalicia? Pregunta Claudia Cabrera. Arriba hay otra pregunta. Florencia Lanzoni pregunta: hola, desde Argentina, soy joven y vocal en un sindicato y quería preguntar en relación con la tendencia actual de jóvenes en irse por una derecha radical. ¿Qué implicancia tiene la construcción mediática de una imagen negativa del sindicalismo en la poca participación joven, especialmente en Argentina? Buenísimo, gracias. Hacemos entonces pregunta-respuesta, yo creo, mejor. Sí, sí. Estoy respondiendo una cosa. Bueno, empezando por la pregunta, bueno, empezando con lo que dijo Pablo, ese libro de Maristela Svampa del 97 es súper, yo lo conseguí, versión original, primera edición, sí que lo tengo ahí. Sí, realmente es muy, muy valioso cómo va construyendo esas tipologías. Hemos tomado también algo de ellos. De ellas también hay otro libro muy interesante que está súper recomendado, que es Cómo se construye un sindicalista, que lo escribe Cian Lazar, que hace un trabajo comparativo entre UPCN y ATE, Unión Personal Civil de la Nación, y Asociación de Trabajadores del Estado, son sindicatos de la administración pública, y bueno, súper interesante también eso. En términos de cómo sería el formato, ¿no? de delegados o del quehacer sindical en ese sentido, encontramos alguna combinación entre lo que sería una especie de delegado o delegada así más de gestión o gestor, así como más en ese sentido. Pero por otro lado, hay toda una discusión muy interesante que creemos que también lo da Svampa en ese libro y también en una parte amplia de la literatura, respecto de lo que serían
el modelo sindical como de servicios, ¿no? En frente a otro que se plantea en un sentido quizás más combativo, y hay una impronta muy importante de lo que serían lo que nosotros decimos políticas sociales sindicales, o le preferimos llamar así, en relación a cómo se construye el sindicalismo a partir de, digamos, los beneficios, si se quiere, que ofrece el gremio en ese sentido. Y de repente hay quizás un espacio interesante de discusión ahí porque vemos por una parte una cuestión más tirando hacia una idea de gestión, ¿no? Como de viene el compañero o la compañera y yo soy delegado o delegada y voy a resolver eso así como una gestión puntual, pero también hay otra parte que creemos que es interesante, que es cómo es esa construcción o esa construcción política más allá de esa gestión o de ese pase, digamos, casi administrativo de un problema que yo lo vengo a resolver como delegado o delegado. Entonces, eso creo que es interesante ver que en una parte, en una publicación que estamos trabajando, lo tratamos de trabajar un poco más, que tiene que ver cómo ese en principio servicio ofrecido de forma casi anónima por parte del gremio a una afiliada o una afiliada, una persona del sindicato, es un canal, un espacio para construcción política y construcción política también en términos de lo que sería la comunidad o una idea de sindicato un poco más ampliada, más allá digamos, de lo que es la participación restringida del afiliado, ¿no? Siempre esas políticas sociales sindicales quieren ir un poquito más allá, por lo menos esa es nuestra visión, más allá del afiliado, y ahí tratamos de trabajar esa parte, complejizando un poco más el rol de las personas delegadas. Así que nada, buenísima tu observación y tu aporte, Pablo. Mil gracias. Y bueno, y saludos porque no te conozco, así que te conozco virtualmente ahora. Bueno, con respecto a lo que decía Florencia, voy a ir más rápido. ¿Qué implicancia tiene la construcción mediática de una imagen negativa del sindicalismo en la poca participación joven? En general, podemos advertir que siempre hay una visión negativa de lo que serían las organizaciones sindicales y que permanentemente, digamos, hay que estar defendiendo la herramienta sindicato porque, bueno, realmente es la alternativa organizada del colectivo de trabajo. Pero bueno, en esto de si las personas jóvenes tienen una visión negativa del gremio o no, yo lo pondría en cuestionamiento porque quizás habría que dar una discusión respecto de, digamos, hasta qué punto es una discusión en relación a las conducciones de los gremios o a la estructura, ¿no? O sea, quizás habría que hacer alguna división por ahí, que no está mal. Pero en ese sentido, nada, yo creo que hay que valorar positivamente la participación de las juventudes en la política y en la política sindical también, como un espacio de transformación. Bueno, y la tendencia actual de jóvenes en irse por una derecha radical, bueno, eso creo que en los paneles que vienen van a trabajar un poco más con ese sentido. Así que bueno, gracias Florencia por tu pregunta. Y bueno, y Claudia, respecto a la democratización de los sindicatos, sí, bueno, ya terminamos. De los sindicatos, bueno, el tema de la democracia sindical es un recontratema, muy discutido, inclusive observado, no me acuerdo cuál era la parte de OIT que observaba el tema de la democracia sindical. Sí es importante ver cómo construyen sentido o poder o cómo se construyen políticamente esas dirigencias al interior de los sindicatos, pero siempre serán organizaciones mucho más dinámicas y adaptables a las coyunturas que aquellos gremios que tienen una sólida participación de todas sus facciones dentro de la organización. Así que siempre está bueno tener en cuenta eso. Bueno, no hablo más. Bueno, muchas gracias. Entonces damos comienzo al siguiente panel. No sé si Raúl o Vicente queréis agregar alguna cosa. Yo solo quería señalar una cuestión que con el tema de la conformación de la persona que va hacia el sindicato, ¿no? O hacia el sindicato de la gente joven, ¿no? Yo creo que el sindicato, al menos aquí en España, tiene dos componentes muy diferenciados, que es la rama
más puramente sindical, que es la del centro de trabajo, la de atención al afiliado, la de la acción colectiva y tal, y tiene otra rama importante, sobre todo los sindicatos que se denominan de clase, que es la rama sociopolítica, que es cómo el sindicato se comporta en el territorio, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En el territorio en general, ¿no? Más allá de los procesos de concertación social con las instituciones gubernamentales, es cómo se comporta en el territorio. Yo creo que hay una gran necesidad por parte del sindicalismo de abordar esa parte, que es la parte, digamos, externa a la empresa, y es donde la gente joven puede tener elementos de conexión, ¿no? Yo digo de cachondeo, pero es así, ¿no? Es decir, las casas del pueblo en su tiempo eran sitios, los ateneos eran sitios donde la gente iba, ¿no? En sitios, en comunidades autónomas que tienen una fuerte estructura social, el País Vasco, Euskadi, Cataluña, tienen una gran penetración en el territorio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde también se conforman las culturas de participación política y evidentemente sindical, que como decía antes Francisco, el componente intradeterminado, es decir, el componente de que un trabajador tenga antecedentes familiares o haya estado en algún proceso de protesta, aunque sea por un campo de fútbol, es un elemento esencial para que se vayan conformando mentes políticas, ¿no? Que esto evidentemente no se hace en la escuela ni se hace en la universidad, sino que yo creo que tiene que ser la propia organización lo que haga, ¿no? Y con respecto que comentaba una cosa y acabo ahí, con el tema este de la democracia de los sindicatos, ¿no? En España hay procesos democráticos, hay congresos, hay elecciones internas, los trabajadores eligen a sus delegados y demás. El problema no es el proceso democrático, sino la escasa implicación en los procesos democráticos de la población asalariada, ¿no? Que también es un elemento. Es decir, tú puedes encontrarte asambleas de trabajadores donde hay 5 trabajadores y la plantilla son de 100, ¿no? Que tiene que ver, vuelvo a decir, con lo primero anterior, que es la conformación del sujeto político. Yo creo que esa es la gran crisis actual, ¿no? Es decir, que la gente no se conforma, no tiene un concepto de la política como participación. Y las nuevas tecnologías que nos permiten ver a los compañeros al otro lado del charco están muy bien, pero yo creo que también debilitan mucho ese tipo de procesos. Sí, Vicente Raúl. Sí, muy brevemente. Sí, decía que muy brevemente, que no voy a entrar en las singularidades argentinas, que todavía me pierdo, aunque he intentado aproximarme a las mismas, pero cuando hablan de gremio a mí me saltan las chispas. Entiendo que es meramente conceptual, que están hablando ya de sindicato de clase, y cuando se cruza con el elemento del peronismo, pues también me genera muchos conflictos, ¿no? Pero sí que respecto a las preguntas de democratización de los sindicatos y la perpetuación cuasi vitalicia que decía, pues una cuestión que hemos comentado muchas veces, es un problema de los sindicatos, no ya los procesos, sino la participación que estaba comentando Vicente, y no tanto que se perciba desde el exterior de los sindicatos de que los sindicatos no son democráticos, que quizás también, sino también a la hora de un funcionamiento, diríamos, pervertido, que hace que la gente se salga de los sindicatos, y ahí sí que creo que tiene más peso. Con lo cual sí que los sindicatos, porque yo creo que también ayer han hecho un esfuerzo por plantear perfiles más dinámicos, al menos, por ejemplo, en el caso español, los dirigentes pues tienen un perfil más joven, más dinámico. El representante de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ¿no? Pues es un ejemplo de un carácter sindical muy distinto y de diríamos, no apoltronamiento y no llegar a la cúspide con, diríamos, 40 años de desarrollo sindical o de militancia sindical, aunque ha habido dirigentes sindicales con esa trayectoria que han sido muy válidos, ¿no? Marcelino Camacho, etcétera, etcétera. Y respecto a la pregunta sobre la imagen sindical, sí que yo creo que en estos momentos por la sociedad no es que haya un culmen de descrédito sindical. Me explico, creo que ha habido momentos históricos donde se ha visto más erosionada la imagen sindical. Y en estos momentos yo creo que la mayor parte de la población, al menos en España y en Europa, me atrevería a decir, que los consideran como una herramienta útil. En ese sentido coincido con Vicente, como ya habíamos comentado, que el sindicato debería bascular hacia una organización territorial, hacia el desarrollar esa implantación en el territorio que en otros momentos históricos ha tenido, con lo cual no es ajena a su tradición, y que sí que serviría para en un contexto, diríamos, donde la gente cambia de trabajo, que mantuviera el nexo y que mantuviera la fijación a la organización sindical y que fuera una herramienta útil para la defensa de sus derechos. Y esa implantación yo creo que correspondería. Yo creo que
El problema de demonización es más genérico y lo que hay es una demonización de la clase trabajadora y de la clase obrera, que ya el libro de Owen, ¿no? De Chaps, la demonización de la clase trabajadora en Gran Bretaña, marcaba un ámbito más amplio. Y en cuanto a los sindicatos, la ofensiva de la ultraderecha cuando llega al poder es clara. En Castilla y León, la ofensiva hacia... Pero no creo que tenga un apoyo en la población ni que sea diríamos, que esté apoyada o reforzada por la población, sino que claramente es la fijación de la ultraderecha de desmantelar todo contrapoder, ¿no? Y cuando llegan, pues lo ejercitan. Pero no creo que en estos momentos haya un descrédito, al menos en las realidades sindicales que conozco, que como digo, son a esta parte del Atlántico. Gracias. Bueno, no sé si alguna de las personas que están aquí con nosotros ahora quiere participar, decir algún comentario. Juliana. No, yo como